Mi teléfono celular se me deslizó de la mano y cayó al suelo con un golpe seco. La pantalla aún brillaba, mostrando la imagen. Era mi hija, Hope, con un vestido de novia, sonriendo junto a un hombre al que apenas conocía. Hope, ¿te casaste? Sí, mamá. Ayer. Al otro lado de la línea podía escuchar los sonidos de la calle, autos, pasos, voces, todo menos emoción. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no fui invitada? Solo fue algo pequeño, mamá. Solo familia. Esa palabra martilló en mi cabeza. Familia. Levanté el teléfono, miré esa sonrisa congelada en la pantalla y entendí. Tal vez me había convertido en una idea secundaria, un detalle fuera del encuadre. Borré la foto y en el silencio que quedó, se formó una pregunta que todavía no puedo responder. ¿Qué hace una madre cuando deja de ser familia? Mi nombre es Clara May Harrison y durante 67 años creí que la familia era todo. Crié sola a mi hija Hope después de que mi esposo Elijah falleciera. Trabajé limpiando casas para dos familias diferentes, los Rodwell y los Miller, para pagar su universidad. Ahorré cada dólar para que pudiera tener la boda de sus sueños. Siempre imaginé que estaría ahí, a su lado, en el altar, sosteniendo su mano, viéndola cumplir el mayor sueño de cualquier mujer. Pero el martes pasado, mientras tomaba mi café de la mañana y revisaba mi teléfono, vi una foto en Facebook que lo cambió todo. Allí estaba Hope, con un vestido blanco al lado de su esposo, Devon Hayes. Las únicas personas con ellos eran sus padres, Franklin y Eleanor Hayes. Mis ojos recorrieron cada detalle de esa imagen varias veces. Hope estaba radiante, sonriendo como nunca antes la había visto sonreír. Y la descripción decía, nuestro día especial, familia completa. Familia completa sin mí. No hubo invitación, ni conversación, ni explicación. Descubrí que mi hija se había casado de la misma manera que cualquier desconocido encuentra noticias en Internet. Mi corazón se rompió de una manera que ni siquiera sentí cuando Elijah falleció. Sentada en mi cocina en Atlanta, con la taza temblando en mi mano, entendí que para Hope quizá ya no existía como madre, sino solo como un recuerdo inconveniente del pasado. La llamé 3 veces ese día. Todas fueron directo al buzón de voz. Le envié mensajes fingiendo que no había visto nada, preguntando si todo estaba bien, si necesitaba algo. La respuesta solo llegó al final de la tarde. Estoy bien, mamá. Hablaremos luego. Hablaremos luego. Como si la boda de su propia hija fuera un asunto menor que podía posponerse. Esa noche, acostada en la cama mirando el techo, entendí que había pasado toda mi vida siendo madre de alguien que ya no me necesitaba. Y en ese silencio de la madrugada, una nueva Clara May comenzó a despertar dentro de mí. Durante los días siguientes, los recuerdos llegaron como olas del océano. Recordé cuando Hope tenía 5 años y tuvo neumonía. Trabajé todo el día limpiando la casa de la familia Rodwell en Buckhead y cosía por las noches para la familia Miller en Sandy Springs. Durante 15 días apenas dormí 3 horas por noche, cuidándola, llevándola al médico, comprando esos medicamentos tan caros. Cuando finalmente se recuperó, me abrazó y dijo, Mamá, cuando yo crezca me voy a casar y tú vas a ser la dama de honor más bonita del mundo. Esas palabras vivieron en mi corazón por más de 20 años. También recordé su fiesta de Sweet 16. Había estado ahorrando durante 2 años para hacerle una celebración memorable. Vendí algunas joyas de mi matrimonio. Trabajé turnos extra los fines de semana. Me privé de cosas básicas. Rentamos el salón Magnolia en el vecindario de Midtown. Compré el vestido más hermoso que pude encontrar. Contraté a un gran DJ. Preparé toda la comida soul yo misma. Ese día, Hope me dijo que yo era la mejor madre del mundo, que recordaría para siempre todo lo que había hecho por ella. Los invitados comentaron que el amor era visible en cada detalle de la fiesta. Pensé en los sacrificios de todos los días, las mañanas en que me levantaba a las 5 de mero para prepararle el desayuno antes de la escuela, las tardes que pasé ayudándola con las tareas, aunque yo misma no hubiera terminado la secundaria, las noches que me quedé despierta, esperándola cuando salía con sus amigos, preocupada por su seguridad. Los domingos llevaba una olla de collard greens y ham hocks a la casa de la tía Dolores para que Hope pasara tiempo con la familia de su padre.
Cuando se fue a la universidad a estudiar administración de empresas, aumenté mis horas de trabajo. Limpiaba la casa de los Rodwell de lunes a viernes y los fines de semana trabajaba en catering para eventos sociales, sirviendo mesas. Quería que ella se enfocara solo en estudiar, sin preocuparse por el dinero. Cada vez que me dolían las rodillas después de tantas horas de pie o cuando mis manos se agrietaban por la limpieza, pensaba en el futuro brillante que Hope tendría gracias a su educación. Durante esos años de universidad, ella comenzó a cambiar sutilmente. Ya no venía directamente a casa después de clases. Tenía sesiones de estudio, proyectos en grupo, actividades extracurriculares. Los fines de semana salía con amigos. Iba a lugares que me eran completamente desconocidos. Cuando le preguntaba sobre su día, las respuestas se volvían más cortas, más distantes. Estuvo bien, mamá. Te cuento luego. Pero ese luego nunca llegó. Fue en su último año de universidad cuando conoció a Devon Hayes. La primera vez que lo mencionó, noté una luz especial en sus ojos. Hablaba de él constantemente, de lo inteligente que era, de que venía de una buena familia, de que tenía planes ambiciosos para el futuro. Yo estaba feliz de verla feliz, pero también sentí una punzada de algo que no podía identificar, como si Devon representara un mundo al que yo no pertenecía, un futuro donde no habría espacio para una madre que limpiaba casas ajenas. La primera vez que Devon vino a cenar, cociné macarrones con queso al horno, pollo frito, batatas caramelizadas, pan de maíz y té dulce. Me esforcé más que nunca. Quería causar una buena impresión. Devon fue educado y cortés, pero noté que sus ojos recorrían nuestra pequeña casa con una expresión que no pude descifrar. Hope parecía nerviosa, explicando cosas constantemente como si tuviera que justificar nuestra forma de vivir. Su casa es muy bonita, señora Harrison, dijo Devon cuando se fue. Pero había algo en su tono que me hizo sentir que había dicho lo contrario. Esa noche, Hope me dijo que había sido demasiado intensa, haciendo tantas preguntas sobre su familia, su trabajo y sus planes. Mamá, no todo el mundo es como nosotros, compartiendo toda su vida en la primera conversación. Esa fue la primera vez que sentí que me veía como un problema que debía resolverse. Desde entonces, las visitas de Devon se hicieron menos frecuentes. Cuando venía, las conversaciones eran más superficiales, más formales. Hope empezó a pasar más tiempo con él, llegando cada vez más tarde a casa. Las reuniones familiares de los domingos se volvieron ocasionales, luego esporádicas, hasta desaparecer por completo. Devon y yo tenemos planes. Se convirtió en la frase más común en su vocabulario. Cuando Hope se graduó, estaba tan orgullosa que lloré durante toda la ceremonia. Ella había logrado lo que yo nunca pude: terminar una carrera universitaria. Iba a tener oportunidades que yo jamás tuve. Después de la graduación, fuimos a celebrar a un buen restaurante en Decatur. Devon también había invitado a sus padres, Franklin y Eleanor Hayes. Era la primera vez que los conocía formalmente. Franklin era gerente en una gran empresa en Sandy Springs. Eleanor había sido maestra durante muchos años antes de jubilarse. Hablaban de viajes, restaurantes elegantes y espectáculos de Broadway. Traté de participar en la conversación, pero me sentí como pez fuera del agua. Cuando mencioné que trabajaba limpiando casas, hubo un silencio incómodo, que Hope llenó rápidamente cambiando de tema. Esa noche, cuando llegamos a casa, Hope dijo algo que me dolió profundamente. Mamá, sé que siempre intentas ser amable, pero a veces dices cosas que pueden malinterpretarse. Los padres de Devon son personas muy refinadas. ¿Refinadas? Esa palabra se quedó clavada en mi mente. Yo no era refinada. Mi amor, mi sacrificio, mi dedicación, no contaban para nada frente al dinero y la educación formal. Los meses siguientes estuvieron marcados por una distancia creciente. Hope consiguió un trabajo en una gran empresa internacional. Devon también tenía un buen trabajo. Empezaron a hablar de tener su propio lugar, de alquilar un departamento juntos. Yo apoyaba la idea, aunque por dentro se me rompía el corazón. Los jóvenes necesitan su espacio, dije fingiendo entusiasmo. Cuando finalmente se mudaron a una zona exclusiva de Atlanta, todavía era bienvenida, pero con horarios y condiciones. Mamá, mejor llama antes de venir para ver si estamos en casa, me dijo Hope. La espontaneidad de simplemente aparecer para visitar a mi hija desapareció para siempre.
Ahora tenía que sacar cita, como si estuviera visitando a un doctor o un dentista. Las visitas se hicieron cada vez más espaciadas. Primero cada semana, luego cada 2 semanas, luego una vez al mes. Cuando iba, la conversación giraba principalmente en torno a sus trabajos, sus planes, sus amigos. Yo escuchaba con interés, pero rara vez preguntaban por mi vida. Era como si solo existiera para ellos, como si mi única identidad fuera ser la madre de Hope. Durante la temporada navideña del año pasado, noté que Hope y Devon habían empezado a pasar más tiempo con la familia Hayes. Bueno, los padres de Devon tienen tradiciones realmente hermosas, explicó Hope, cuando le pregunté si vendrían a cenar en la víspera de Navidad como siempre habíamos hecho. Pero el año que viene nosotros seremos los anfitriones, ¿sí? Ese año que viene nunca llegó. O mejor dicho, llegó sin mí. Fue en febrero cuando Hope me dijo que ella y Devon estaban pensando en casarse. Eso es maravilloso, cariño, exclamé, sintiendo una mezcla de alegría y anticipación. Inmediatamente empecé a hacer planes mentales. La iglesia, el vestido, las flores, la comida. ¿Ya fijaron una fecha? ¿Cómo puedo ayudar? Mamá, queremos algo simple, dijo Hope, pero había algo evasivo en su mirada. Nada demasiado elaborado. Las bodas ya no son tan complicadas como antes. Asentí, aunque sentí una pequeña decepción por dentro. Había soñado durante años con ayudar a planear la boda de mi única hija. Los meses pasaron y las conversaciones sobre la boda se volvieron vagas y esporádicas. Cuando preguntaba sobre detalles específicos, Hope siempre tenía la misma respuesta. Todavía estamos viendo, mamá. Te avisaré en cuanto tengamos algo finalizado. Empecé a sentir que algo no estaba bien, pero no sabía qué exactamente. En mayo, noté que Hope empezó a publicar más fotos en Facebook. Fotos con Devon, con los Hayes, en restaurantes elegantes, en lugares que no reconocía. Pero cuando nos veíamos en persona, me contaba muy poco sobre esos eventos. Era como si tuviera dos vidas paralelas, una que compartía conmigo y otra que vivía en secreto. A comienzos de junio empecé a sospechar que definitivamente estaba pasando algo. Hope canceló 3 citas seguidas para verme, siempre con excusas de trabajo o compromisos urgentes. Cuando finalmente nos vimos parecía distraída, nerviosa. Le pregunté directamente si todo estaba bien con Devon, si había algún problema. Todo está perfecto, mamá, dijo sin mirarme a los ojos. Es solo que estamos muy ocupados con el trabajo y otras cosas. ¿Otras cosas? Esas palabras resonaron en mi mente durante días. ¿Qué otras cosas podían ser más importantes que incluir a su madre en su vida? La última vez que hablé con Hope antes de descubrir la verdad fue un domingo por la tarde. Llamé para invitarla a desayunar el martes siguiente. No puedo, mamá, dijo. Tengo una reunión muy importante esa mañana. Eso era extraño porque los martes por la mañana siempre habían sido nuestro momento especial desde que ella era pequeña. Era el único día de la semana en que yo no trabajaba en la casa de los Rodwell. ¿Y el miércoles entonces? Insistí. No sé, mamá. Déjame revisar mi agenda y te llamo. Pero nunca me llamó. Y yo, como siempre había hecho, esperé pacientemente una llamada que nunca llegó. Fue esa mañana de martes, justamente cuando debería haber estado desayunando con mi hija, cuando me senté en mi cocina con mi café y una rebanada de pastelito danés de nuez pacana. Entré a Facebook para ver fotos de mis vecinos y sus nietos, y me encontré con la imagen que cambiaría mi vida para siempre. Allí estaba Hope, más hermosa que nunca, con un vestido de novia simple pero elegante, sonriendo junto a Devon en lo que claramente era una ceremonia de matrimonio. En el fondo, estaban los rostros felices de Franklin y Eleanor Hayes, vestidos elegantemente, posando como los únicos testigos de ese momento que también debería haber sido mío. La descripción de la foto decía, finalmente casados, gracias a nuestras familias por hacer este día perfecto. Nuestras familias, en plural. Pero yo no aparecía en ninguna parte. No estaba en la foto. No estaba en los comentarios. No estaba en esa historia que se suponía debía incluir toda mi vida. Leí cada comentario de esa publicación. Compañeros de la universidad felicitando, colegas enviando bendiciones, algunos parientes lejanos expresando sorpresa porque no habían oído nada sobre la boda, pero ningún comentario mencionaba mi ausencia. Era como si nunca hubiera existido en la vida de Hope, como si esos 28 años de sacrificio
y amor hubieran sido completamente borrados de su historia personal. Pasé el resto de ese día en un estado de shock. Revisé mi teléfono una y otra vez, esperando una llamada, un mensaje, una explicación. Nada. Hope siguió con su vida normal, publicando fotos de la luna de miel, agradeciendo las felicitaciones, compartiendo momentos de felicidad de los cuales yo había sido completamente excluida. Esa noche, acostada despierta mirando el techo de mi pequeña habitación, entendí algo que dolía más de lo que jamás imaginé posible. Mi hija no se había olvidado de incluirme en su boda. Ella me había excluido conscientemente. Había tomado una decisión deliberada de que yo no formara parte del día más importante de su vida. Y en ese momento de dolorosa claridad, supe que mi vida, tal como la había conocido hasta entonces, había terminado para siempre. Pero lo que Hope no sabía era que su madre, Clara May, había acumulado mucho más que dolor durante todos esos años de sacrificio. También había acumulado una fuerza que ni ella misma sabía que poseía, una dignidad que había estado dormida pero nunca muerta, y una capacidad de decisión que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. La mujer que se levantó de esa cama el miércoles por la mañana ya no era la misma mujer que había esperado pacientemente ser incluida en la vida de su hija. Era una mujer que finalmente había entendido que algunas ausencias hablan más fuerte que cualquier presencia y que a veces el mayor amor que una madre puede demostrar es el respeto por su propia dignidad. En esa silenciosa hora previa al amanecer en Atlanta, mientras las campanas de la iglesia episcopal de St. Jude sonaban a las 3:00 a.m., Clara May Harrison tomó la primera decisión completamente autodirigida que había tomado en casi 30 años. Si ya no era bienvenida en la vida de Hope, entonces Hope ya no sería bienvenida en la suya. Pero esta historia apenas comenzaba, y lo que vino después cambiaría la vida de todos los involucrados de maneras que ninguno de ellos habría podido imaginar. Los días siguientes pasaron en una densa neblina que me impedía ver con claridad hacia dónde se dirigía mi vida. Hope no llamó para explicar. No apareció en la casa. No mostró ningún signo de remordimiento. Continuó publicando fotos de la luna de miel en Cabo San Lucas, México, como si nada hubiera pasado, como si yo fuera solo otra seguidora más en sus redes sociales. Cada nueva foto era una confirmación de que realmente ya no formaba parte de su vida. Intenté mantenerme ocupada con las tareas del hogar, con la misa del miércoles en St. Jude's, con las charlas con la señora Eleanor Rodríguez, mi vecina de toda la vida. Pero por más que intentara esconderlo, el dolor siempre estaba allí, causando una profunda punzada en mi pecho, como una presencia constante que dificultaba respirar. Fue mientras revisaba viejos papeles en el baúl de madera que había pertenecido a mi madre que los recuerdos regresaron con toda su fuerza. Encontré certificados de nacimiento, registros de vacunación que había guardado con tanto cuidado y boletas escolares donde Hope siempre sacaba puros dieces. Recordé cada sacrificio. Las madrugadas cosiendo vestidos para las señoras del vecindario para pagar las clases de inglés de Hope. Las veces que no comí nada más que pan tostado con mermelada para que ella tuviera carne en su plato. Los regalos de cumpleaños para los que ahorraba durante todo el año. Recordé las veces en que ella llegaba a casa llorando porque sus amigas tenían ropa de diseñador, y al día siguiente yo iba al mercado de Sweet Auburn para comprar exactamente lo que ella quería, aunque eso significara retrasar el pago del alquiler ese mes. Durante todos esos años, Hope siempre tenía una excusa para, por todas las veces que imaginé tomar su mano en la mañana de la ceremonia, decirle que se veía hermosa, colocarle el velo en el cabello como antes le ponía moños cuando era una niña camino a la escuela. Lloré porque, en algún punto del camino, sin darme cuenta, había perdido a mi hija mucho antes de que ella caminara por ese pasillo. Esa noche no dormí. Me senté al borde de la cama con la carta sobre mi regazo, sintiendo su peso de una forma en la que nunca lo había sentido antes. Palabras que alguna vez estuvieron llenas de esperanza, ahora se sentían como recordatorios crueles de un pasado que ya no existía. Traté de entender, de darle sentido, de encontrar un hilo lógico entre la niña que me adoraba y la mujer adulta que fingía que yo no existía. Pero no había hilo, solo una verdad dolorosa que se hacía más profunda con cada hora que pasaba. Al amanecer, algo dentro de mí cambió. No era ira, no era venganza. Era algo más silencioso, más pesado.
como el momento en que un árbol deja de luchar contra la tormenta y deja caer sus ramas rotas. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida entregándole pedazos de mí a Hope, creyendo que algún día ella me devolvería algo. Pero la maternidad no es un intercambio, es una devoción. Y la devoción no se puede forzar ni exigir, solo se puede ofrecer. Y yo lo había ofrecido todo. Me levanté, me lavé la cara y doblé la carta con cuidado. Luego la dejé de nuevo en el baúl junto con las fotos, los documentos, los recuerdos de una vida en la que realmente creí que el amor era suficiente. Al cerrar el baúl, entendí que lo que más dolía no era quedar fuera de su boda, era darme cuenta de que mi hija había superado la versión de mí que una vez amó y la había reemplazado por una versión que ya no necesitaba. Pero incluso con esa comprensión, algo más creció bajo la tristeza. Una fuerza tranquila, nacida de décadas de supervivencia, sacrificio y resistencia. Una fuerza que no sabía que aún vivía dentro de mí. Y mientras me quedaba allí, bajo la suave luz de la mañana, me hice una promesa. Si Hope había elegido una vida sin mí, entonces yo construiría una vida sin esperar por ella. Una vida diferente, una vida más plena, una vida en la que finalmente yo misma importara. Lo que no sabía entonces era que esa decisión pondría en marcha eventos que ninguno de nosotros podría haber predicho. Las decisiones suelen tener un eco más lejano de lo que imaginamos, y las consecuencias de una sola ausencia pueden sonar más fuerte que 1000 palabras. La historia de lo que ocurrió después no comenzó con ira. Comenzó con soledad, claridad y una madre que finalmente entendió que perder a una hija no siempre significa muerte. A veces simplemente significa aceptar que el amor, por profundo que sea, no puede retener a alguien que ya se ha soltado o organizar la despedida de soltera, acompañarla hacia el altar. Lloré por la relación madre e hija que pensé que teníamos, que al parecer solo existía en mi imaginación. Después del llanto vino la rabia, una rabia que nunca había sentido en mis 67 años. ¿Cómo se atrevía a tratarme así después de todo lo que había hecho por ella? ¿Cómo podía ser tan cruel, tan desagradecida? Yo había sacrificado mi juventud, mi vida social, mis propios sueños, todo por ella. Había trabajado hasta que los huesos me dolían para que ella tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Y así me pagaba, con humillación, exclusión y olvido. Pero después de la rabia vino algo peor, la vergüenza. Empecé a preguntarme si de alguna manera era mi culpa. Había sido demasiado intensa, demasiado apegada, demasiado poco sofisticada para la nueva vida refinada de Hope. Recordé las caras de Franklin y Eleanor Hayes cuando me conocieron. Esa expresión sutil que no había podido interpretar entonces, pero que ahora entendía claramente. Lástima mezclada con incomodidad. Para ellos, yo era la suegra embarazosa que había que tolerar, no aceptar. Me levanté de la cama y me miré en el espejo del tocador. Allí estaba Clara May Harrison, 67 años, cabello gris, manos ásperas por tanto trabajo, arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años de preocupación. No era elegante como Eleanor Hayes. No había viajado por el mundo. No hablaba otros idiomas. No sabía de vinos finos ni de teatro. Era una mujer sencilla que había hecho lo mejor que podía con lo que tenía. ¿Pero eso me hacía menos valiosa? ¿Eso justificaba que mi propia hija me tratara como si no existiera? No pude dormir esa noche. Me quedé despierta pensando en todas las señales que había ignorado, en todos los momentos en que debí darme cuenta de que estaba perdiendo a mi hija, en las cenas familiares que se volvieron esporádicas, en las llamadas telefónicas que se hicieron más cortas, en las visitas que requerían cita previa. Todo había sido gradual, tan sutil, que no me di cuenta de que estaba siendo excluida de manera sistemática de la vida de Hope. El viernes por la mañana decidí llamar a mi hermana, la tía Rosa, que vive en Birmingham, Alabama. Necesitaba hablar con alguien, desahogarme, pedir consejo. La tía Rosa siempre había sido la más directa de mis hermanas, la que decía las cosas sin rodeos. «Se casó sin decirte», gritó la tía Rosa cuando le conté lo que había pasado. «Esa muchacha está loca. ¿Cómo puede una hija hacerle eso a su madre?» Le conté toda la historia, desde los primeros cambios en la actitud de Hope hasta el descubrimiento de la boda en Facebook. La tía Rosa escuchó sin interrumpir.
lo cual era raro en ella. Clara May, dijo finalmente con voz seria, siempre te dije que le dabas demasiado a esa niña. La consentiste desde que era pequeña, la pusiste en un pedestal y ahora ves las consecuencias. Los hijos necesitan límites. Necesitan entender que el respeto se gana y se mantiene. Sus palabras me dolieron porque sabía que contenían algo de verdad. Yo siempre había consentido a Hope, siempre había cedido ante sus berrinches, siempre había puesto sus necesidades antes que las mías. Pero lo había hecho por amor, porque quería que tuviera todo lo que yo no pude tener. Entonces, ¿qué se supone que haga ahora? Pregunté llorando. Ahora vas a hacer lo que debiste hacer hace años. Vas a vivir para ti misma, respondió firmemente la tía Rosa. Hope ya tomó su decisión sobre el lugar que ocupas en su vida. Ahora te toca a ti decidir qué lugar ocupará ella en la tuya. Después de colgar con la tía Rosa, me senté en la cocina por horas pensando en sus palabras. Tenía razón. Hope había demostrado claramente el lugar que yo ocupaba en su nueva vida. Ninguno. Era hora de que yo también tomara una decisión sobre el lugar que ella ocuparía en mi nueva vida. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café y comía mi pastelito de nuez pacana, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz de Hope. Mamá, ¿cómo estás? Preguntó con una voz alegre, como si nada hubiera pasado. ¿Adivina qué? Ya volvimos de la luna de miel. Cabo estuvo increíble. Devon y yo queremos pasar esta tarde para contarte todo. ¿Contarme todo? Después de 2 semanas de silencio, después de excluirme de su boda, ahora quería para contarme todo como si yo fuera una amiga casual con la que estaba poniéndose al día sobre sus vacaciones. ¿A qué hora planean venir? Pregunté. Alrededor de las 5. Traeremos fotos y algunos regalos que te compramos. Como si unos souvenirs de Cabo San Lucas pudieran compensar la mayor humillación de mi vida. Está bien, dije. Aquí estaré. Después de colgar, me quedé ahí parada con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Parte de mí estaba feliz de finalmente ver a mi hija, de poder abrazarla y decirle cuánto la había extrañado. Pero otra parte de mí, una parte que crecía con cada hora que pasaba, estaba furiosa por la frialdad con la que me había tratado, por la forma casual en que asumía que todo estaría bien después de lo que había hecho. Pasé el resto del día limpiando la casa, preparando té dulce, comprando pastelitos de nuez pacana frescos en la panadería local. Era lo que siempre hacía cuando Hope venía de visita. Me aseguraba de que todo estuviera perfecto para recibirla. Pero esta vez, mientras trapeaba el piso y quitaba el polvo de los muebles, me preguntaba por qué seguía esforzándome tanto por alguien que claramente no valoraba mis esfuerzos. A las 5 en punto, Hope y Devon llegaron. Hope se veía radiante, bronceada por el sol de la playa, usando ropa nueva y completamente feliz. Devon llevaba una sonrisa cortés pero distante, la misma que siempre tenía cuando venía a mi casa. ¡Mama! Gritó Hope, abrazándome como si fuéramos las mejores amigas del mundo. Te extrañé. Mira qué bronceada estoy. La abracé de vuelta, inhalando su perfume caro, que no era el mismo que usaba cuando vivía conmigo. Todo en ella era diferente. Su ropa, su peinado, su forma de hablar. Era como si la Hope que yo conocía hubiera sido reemplazada por una versión nueva y mejorada que no me incluía. Tomen asiento, dije. Les serví té dulce y les ofrecí pastelitos de nuez pacana frescos. Ay, mamá, esto se ve tan rico, dijo Hope, pero noté que apenas tocó el pastel. Probablemente ya no comía ese tipo de cosas. Su nueva vida sofisticada no incluía antojos de la panadería del vecindario. Bueno, cuéntenme todo, dije, sentándome frente a ellos en mi pequeña sala. ¿Cómo fue la boda? Hope intercambió una mirada rápida con Devon antes de responder. Fue muy bonita, mamá, muy sencilla, justo como queríamos. Nada muy elaborado. Oh, ¿y dónde fue? Pregunté, aunque mi corazón ya se encogía. En una capillita hermosa, muy íntima, muy privada, solo nosotros y los papás de Devon como testigos. Solo ellos y los padres de Devon. Como si yo no existiera. Como si 23 años criándola no me dieran derecho a estar ahí. ¿Y por qué no me dijiste nada? Pregunté finalmente, con la voz temblorosa. Hope suspiró y puso la cara que hacía cuando era niña y la atrapaba haciendo algo malo.
Mamá, todo pasó tan rápido. Tú sabes cómo son esas cosas burocráticas. De repente salió la fecha y decidimos no complicar las cosas. Además, ya sabes, nunca me gustaron las fiestas grandes. Era mentira. A Hope siempre le habían encantado las fiestas grandes. Su Sweet 16, su graduación, todas las celebraciones que habíamos compartido habían sido con muchos invitados, mucha comida y mucha alegría. Pero ahora, para su boda, había decidido que quería algo íntimo que no me incluyera. Pero mamá, continuó Hope con una voz melosa, por eso vinimos hoy para celebrar contigo. Mira todos los regalos que te trajimos. Sacó una bolsa llena de souvenirs típicos de Cabo, un cenicero de cerámica, algunas conchas marinas, una camiseta que decía I love Cabo, unos dulces de coco, regalos que probablemente habían comprado en el aeropuerto pensando, ¡ay, tenemos que llevarle algo a la mamá de Hope! Gracias, bebé, dije, sintiendo que cada regalo era una bofetada disfrazada de amabilidad. Pasamos 2 horas hablando de la luna de miel, de los lugares que visitaron, de los restaurantes lujosos donde comieron, de las actividades que hicieron. Era como ver fotos de vacaciones de desconocidos. Asentí, sonreí y hice preguntas apropiadas. Pero por dentro, sentía que algo se estaba rompiendo para siempre. Cuando se fueron después de vagas promesas de vernos pronto y la invitación para ver el nuevo apartamento, me quedé sola en mi sala, rodeada de los souvenirs baratos, sintiendo el peso del silencio que habían dejado atrás. Esa noche, mientras guardaba los regalos en un cajón donde sabía que nunca volvería a verlos, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Si Hope podía vivir sin incluirme en los momentos importantes de su vida, entonces yo también podía aprender a vivir sin incluirla en los momentos importantes de la mía. Y en ese silencio de la madrugada, con el corazón todavía herido, pero con una nueva determinación creciendo dentro de mí, empecé a planear el primer paso de mi nueva vida. Una vida en la que yo sería la protagonista, no solo la madre sacrificada esperando migajas de atención. La Clara May que había esperado toda su vida que otros decidieran su lugar en el mundo, murió esa noche. La que despertaría al día siguiente sería una mujer completamente distinta. Una mujer que por fin entendía que el respeto se enseña con el ejemplo y que, a veces, el mayor amor que una madre puede mostrar es amor por su propia dignidad. El domingo amaneció con un cielo despejado, que contrastaba por completo con la tormenta que yo llevaba por dentro. Me levanté más temprano de lo habitual, a las 5:00 a.m., y por primera vez en semanas no sentí ese peso en el pecho que me había acompañado desde que descubrí la boda. En su lugar había algo diferente, una claridad fría que nunca había experimentado antes. Era como si durante la noche hubiera pasado por una transformación silenciosa, como si la Clara May que había esperado toda su vida a que otros definieran su lugar en el mundo por fin hubiera despertado de un sueño muy largo. Preparé mi café negro, más fuerte de lo habitual. Necesitaba mi mente totalmente despejada para lo que estaba a punto de hacer. Me senté en la mesa de la cocina donde había desayunado los últimos 15 años, donde había esperado tantas llamadas de Hope que nunca llegaron, donde había planeado comidas especiales para visitas que se cancelaron en el último minuto. Pero esa mañana, esa mesa ya no representaba espera ni desilusión. Representaba el lugar donde Clara May Harrison iba a tomar la decisión más importante de su vida. Saqué una libreta vieja donde solía anotar las citas médicas de Hope cuando era niña, fechas escolares importantes y los cumpleaños de sus amigas. Ahora iba a usar esas páginas amarillentas para planear algo completamente distinto. Mi salida definitiva de una vida en la que ya no era bienvenida. En la primera página escribí, Plan de Independencia, Clara May Harrison, 12 de agosto de 2024. La fecha se veía extraña, escrita con mi letra temblorosa, pero las palabras se sentían más reales que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Lo primero que escribí fue, evaluar recursos. Durante todos esos años de sacrificio, había logrado ahorrar una cantidad considerable. No era rica, pero tampoco estaba desprotegida. Tenía los ahorros de toda una vida de trabajo, una casa pequeña pero propia en un área que se había vuelto muy valiosa, y algo que Hope nunca supo, una cuenta bancaria secreta donde había depositado el dinero extra que gané cosiendo vestidos para las señoras del vecindario durante años los fines de semana.
Abrí esa cuenta cuando Hope cumplió 18, pensando que sería mi regalo de bodas para ella. Cada dólar que deposité lo hice imaginando el momento en que se lo entregaría. Hija mía, esto es para que empieces tu matrimonio sin deudas, para que tengas tu propio hogar, para que no pases por las dificultades que yo pasé. Durante 10 años alimenté esa cuenta con la ilusión de ver la expresión feliz en el rostro de Hope al descubrir la sorpresa. Pero ahora, después de haber sido excluida de su boda, ese dinero tomaría un camino completamente diferente. El segundo punto en mi lista era investigar opciones de vivienda. No podía quedarme en esta casa donde cada rincón me recordaba los años de espera, donde cada llamada telefónica me haría pensar que tal vez era Hope buscando reconciliación. Necesitaba un lugar nuevo, un espacio completamente mío, donde pudiera construir una vida que no dependiera de migajas de atención de mi hija. Recordé que la señora Eleanor Rodríguez, mi vecina de toda la vida, siempre me hablaba de la hermana Gloria, quien se había mudado a una comunidad residencial para adultos mayores en Decar. Es maravilloso, Clara. Me había dicho varias veces la señora Rodríguez. Hay actividades, seguridad, gente de nuestra edad. Gloria dice que nunca se ha sentido tan libre en su vida. En ese momento, pensé que esos lugares eran para personas que no tenían familia que los cuidara. Ahora entendía que eran para personas que habían decidido cuidarse a sí mismas. El tercer punto era el más doloroso, pero el más necesario. Cortar lazos gradualmente. No podía simplemente desaparecer de un día para otro porque eso causaría drama innecesario y le daría a Hope razones para justificar su comportamiento. Mi mamá siempre fue tan dramática. Por eso no la incluimos en cosas importantes. No, mi salida tenía que ser tan silenciosa y digna como lo había sido mi entrada en la vida de Devon Hayes. Gradual, respetuosa, pero definitiva. Después del desayuno, me duché y me puse mi vestido azul marino de los domingos, el que usaba para la misa en San Judas. Pero esa mañana no iba a la iglesia. Iba a comenzar la investigación más importante de mi vida. Tomé mi bolso, puse el cuaderno dentro y salí de mi casa con una determinación que no había sentido en años. Mi primera parada fue el banco. Era extraño caminar por las calles de mi vecindario, sabiendo que cada paso me alejaba de la vida que había conocido durante 67 años. El señor Fernando Lawson, el ejecutivo que había manejado mis cuentas durante los últimos 10 años, se sorprendió al verme cerca del cajero automático un domingo por la mañana. Buenos días, señora Harrison, me saludó cuando me reconoció. ¿Todo bien? Perfecto, señor Lawson, respondí con una sonrisa que yo misma no esperaba tener. Solo estoy revisando mis opciones financieras. Puede que necesite hacer algunos movimientos esta semana. Por supuesto, señora. Estoy disponible el lunes si desea revisar sus cuentas en detalle. Lo aprecio muchísimo. Nos vemos el lunes entonces. Esa pequeña conversación me dio más energía de la que esperaba. Por primera vez en años, alguien me habló como a una persona capaz de tomar decisiones financieras importantes, no como a una anciana que necesitaba que otros manejaran su dinero. De ahí, fui directamente a Decatur, a la comunidad residencial que la señora Rodríguez me había mencionado. Se llamaba The Legacy at Peachtree, y apenas me bajé del autobús, pude ver por qué a la hermana de mi vecina le gustaba tanto. Era un lugar hermoso y limpio, con jardines bien cuidados y un ambiente de tranquilidad que no había sentido en años. La recepcionista, una mujer muy amable llamada Patricia, me recibió con una sonrisa genuina cuando le expliqué que estaba interesada en ver las instalaciones. Me alegra que haya venido, dijo con entusiasmo. Justo tenemos 2 apartamentos muy bonitos disponibles. ¿Le gustaría un recorrido completo? Durante las siguientes 2 horas, Patricia me mostró cada rincón de The Legacy at Peachtree. Los apartamentos eran pequeños pero cómodos, perfectos para una sola persona. Tenían una sala comedor, un dormitorio, un baño completo y una pequeña cocina equipada. Lo que más me gustó fue el balcón con vista a los jardines, donde podía imaginarme tomando mi café por las mañanas y viendo el atardecer por las tardes. Tenemos muchas actividades, me explicó Patricia mientras caminábamos por las áreas comunes. Los lunes hay clase de yoga. Los martes son para tejido y manualidades. Los miércoles tenemos misa en la capilla interna. Los jueves hay baile de salón. Y los viernes son noches de cine. Los fines de semana organizamos excursiones a diferentes lugares. Savannah, Charleston, Asheville. Cada actividad que mencionaba sonaba como algo que podría disfrutar.
cosas que nunca había hecho porque siempre esperaba la disponibilidad de horarios de Hope. ¿Y la gente que vive aquí es feliz? Pregunté. Mire, señora Harrison, me dijo Patricia con sinceridad. La mayoría de nuestros residentes llegan aquí después de situaciones familiares complicadas. Algunos han perdido a sus parejas. Otros tienen hijos que viven lejos. Otros simplemente decidieron que querían vivir con más independencia. Al principio muchos llegan tristes, nostálgicos, pero después de unos meses los ve y parecen otras personas, más felices, más activos, más, ¿cómo decirlo? Más vivos. Sus palabras resonaron profundamente conmigo, más viva. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que realmente me sentí viva? ¿Cuántos años había pasado simplemente existiendo, esperando a que mi hija me incluyera en su vida? ¿Cuáles son los requisitos para vivir aquí? Pregunté. Patricia me explicó todo el proceso. Tenía que tener más de 60 años cumplido, tener ingresos estables para cubrir la cuota mensual. Yo tenía ahorros para varios años y pasar una evaluación médica básica para asegurar que pudiera vivir de manera independiente. Mi salud era excelente. El costo mensual incluía mantenimiento, seguridad, actividades y servicios básicos. Era una cantidad considerable, pero perfectamente manejable con mis ahorros. ¿Cuánto tarda el proceso de admisión? Pregunté. Si trae todos los documentos esta semana, podríamos tener todo listo en 2 semanas, respondió Patricia. ¿Le interesa alguno de los apartamentos que vio? Miré de nuevo hacia el balcón del apartamento que más me había gustado, el que daba al jardín, donde había visto a varios residentes conversando animadamente bajo la sombra de un gran árbol. En ese momento, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí, por lo rápida y clara que fue. Tomaré el que tiene el balcón frente a los jardines, dije sin dudar. Excelente decisión, exclamó Patricia. Ese es uno de los más solicitados. Aquí tiene la lista de documentos que necesita traer y el contrato para que lo revise con calma. Regresé a casa esa tarde con una sensación que no había experimentado en años. Esperanza genuina. No la esperanza de que Hope cambiara. No la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, sino la esperanza de una nueva vida que dependía únicamente de mis propias decisiones. Esa noche, en lugar de ver televisión como hacía cada domingo, me dediqué a organizar mis documentos: certificado de nacimiento, comprobantes de ingresos, estados de cuenta bancarios, identificación. Era extraño preparar papeleo para iniciar una nueva vida a los 67, pero cada documento que ordenaba me hacía sentir más segura de mi decisión. El lunes por la mañana fui al banco exactamente a las 9:00 a.m., cuando abrieron. El señor Fernando Lawson me recibió con la misma cortesía profesional de siempre. Pero cuando le expliqué que necesitaba hacer algunos movimientos importantes en mis cuentas para una inversión personal, noté un respeto en sus ojos que no había visto antes. Señora Harrison, me alegra mucho escuchar que está tomando decisiones financieras proactivas, dijo mientras revisaba mis estados de cuenta. Veo que ha sido muy disciplinada con sus ahorros todos estos años. Tiene recursos muy sólidos. Escuchar esas palabras me llenó de una confianza que no sabía que tenía. Durante tantos años, había vivido con la idea de que era una persona de recursos limitados, alguien que dependía de la caridad de otros. Pero la realidad era que había trabajado duro, ahorrado con disciplina y construido una base financiera sólida sin ayuda de nadie. Necesito hacer una transferencia significativa a mi cuenta corriente, expliqué. Y también quiero saber sobre inversiones seguras que me den ingresos mensuales. Durante la siguiente hora, el señor Lawson me explicó diferentes opciones de inversión que podían darme ingresos regulares sin tocar el capital principal. Era información que nunca había buscado antes, porque siempre pensé que mi dinero estaba destinado exclusivamente a emergencias o a ayudar a Hope. Ahora veía que tenía opciones, que podía hacer que mi dinero trabajara para mí en lugar de guardarlo para otros. De ahí, fui directamente a la oficina del señor Michael Sanders, un abogado que la señora Rodríguez me había recomendado hacía años cuando tuve problemas con unos documentos de la casa. Necesitaba asegurarme de que todos mis bienes estuvieran en orden y, más importante aún, necesitaba actualizar mi testamento. Señora Harrison, ¿qué la trae por aquí?, preguntó el señor Sanders cuando entré a su oficina. Necesito actualizar mi testamento y organizar mejor mis bienes, le dije directamente. Si se sorprendió por la naturaleza de mi visita, no lo mostró.
Durante los siguientes 40 minutos, revisamos todos mis documentos de propiedad, cuentas bancarias y pólizas de seguro. Era impresionante verlo todo junto. Realmente había construido un patrimonio considerable a base de puro trabajo y disciplina. ¿Tiene algún cambio específico en mente para el testamento? Preguntó. Sí, respondí sin dudar. Quiero dejar el 50% de mis bienes a instituciones benéficas que ayuden a madres solteras trabajadoras y el otro 50% a mi hija, pero con una condición. ¿Qué tipo de condición? Que solo pueda acceder a la herencia después de escribir una carta explicando por qué tomó ciertas decisiones sobre nuestra relación. No tiene que disculparse. Solo tiene que ser honesta sobre sus razones. Esa carta debe entregársela a usted como testigo, pero debe escribirla, incluso si yo ya no estoy aquí para leerla. El señor Sanders lo anotó todo con cuidado. Esa es una condición muy reflexiva, señora Harrison. Le da a su hija una oportunidad de reflexión sin obligar a una reconciliación. Exactamente, confirmé. No busco venganza, señor Sanders. Busco que ella entienda que las acciones tienen consecuencias, incluso las acciones de los hijos hacia sus padres. Cuando salí de la oficina del abogado, me sentía como una persona completamente distinta. Había tomado control total de mi situación financiera, asegurado mi futuro y establecido límites claros para mi relación con Hope, incluso después de mi muerte. Los días siguientes pasaron entre una actividad constante que me mantenía ocupada y concentrada. Contraté un servicio de mudanza para evaluar mis pertenencias. Decidí quedarme solo con lo esencial: ropa, algunos muebles pequeños, fotos importantes, objetos con verdadero valor sentimental. Todo lo demás sería donado o vendido. La parte más difícil fue decidir qué hacer con las cosas de Hope que aún conservaba en su habitación. Trofeos escolares, libros, ropa que dejó cuando se mudó. Finalmente, decidí empacar todo con cuidado en cajas etiquetadas y dejarlas en un almacén que alquilé cerca de su apartamento. Si alguna vez las quería, podría recogerlas. Si no, con el tiempo, durante esa semana, Hope me llamó 2 veces. Las conversaciones fueron corteses pero distantes por ambas partes. Me habló de su nuevo trabajo, de sus planes para decorar el apartamento, de las cenas que tenía con los Hayes. Yo escuché con educación, hice las preguntas apropiadas, pero no compartí nada sobre mis propios planes. Por primera vez en años tenía secretos importantes que no incluían a mi hija. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó en la segunda llamada. Suenas diferente. Todo está perfecto, cariño, respondí con completa honestidad. Solo estoy organizando algunas cosas en la casa. Ya sabes cómo es. ¿Necesitas ayuda con algo? La pregunta me habría emocionado antes. Ahora, solo confirmaba que Hope aún me veía como alguien que necesitaba ayuda, no como alguien capaz de resolver sus propios asuntos. No, gracias, cariño. Todo está bajo control. El viernes de esa semana recibí la llamada de Patricia del Legacy at Peachtree. Mi solicitud había sido aprobada y podía mudarme el lunes siguiente si lo deseaba. Esa noche, sola en mi casa, rodeada de cajas empacadas y muebles cubiertos con sábanas, no sentí tristeza ni nostalgia. Sentí algo que no había experimentado en décadas, la emoción de comenzar algo nuevo. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi último café en la mesa de cocina, donde había planeado tantas comidas especiales para Hope, mi teléfono sonó. Era ella. Mamá, Devon y yo queremos invitarte a cenar mañana, domingo. Vamos a estrenar el comedor nuevo del apartamento. Era la invitación que había esperado durante meses. Finalmente querían incluirme en algo, mostrarme su nuevo hogar, tratarme como parte de su vida. Pero era demasiado tarde. Oh, cariño, qué lástima, respondí con una voz serena. Ya tengo planes para mañana. ¿Planes con quién? Con unos nuevos amigos. Vamos a hacer una pequeña excursión al lago Lanier. No era mentira. Los residentes del Legacy at Peachtree tenían programado un paseo para el domingo, y yo ya me había inscrito. Pero mamá, podemos cambiarlo para otro día. Es importante para nosotros que veas nuestro hogar. Gracias, cariño. Pero ya estoy comprometida. Quizá en otro momento cuando tenga más tiempo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Hope no estaba acostumbrada a que yo tuviera planes que no involucraran esperar por ella. Bueno, está bien. Organizaremos algo después. Claro, cariño. Que tengan una cena maravillosa. Cuando colgué, yo me quedé sentada en esa cocina familiar por última vez, sonriendo con profunda satisfacción. Por primera vez en mi vida,
Hope había tenido que ajustarse a mi horario en lugar de que yo me ajustara al suyo. Era un cambio pequeño, pero simbolizaba una transformación mucho más grande. Clara May Harrison había dejado de ser una mujer que esperaba ser incluida y se había convertido en una mujer que tenía su propia vida, sus propios planes, su propia felicidad. El domingo por la noche, después de regresar de una hermosa excursión al lago Lanier, donde había conocido a 3 encantadoras mujeres que se convertirían en mis nuevas vecinas, empaqué mis últimas pertenencias personales. La mudanza sería temprano el lunes y, para el mediodía, ya estaría instalada en mi nuevo hogar. Esa última noche en la casa donde había criado a Hope, no lloré ni me sentí nostálgica. En cambio, sentí una profunda gratitud hacia la mujer que había sido y una emoción genuina por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Había tomado la decisión más valiente de mi vida, eligiendo mi propia felicidad en lugar de esperar la aprobación de los demás. El lunes temprano, mientras los mudanceros cargaban mis pocas pertenencias, miré por última vez cada habitación de la casa. En la habitación de Hope, ahora completamente vacía, susurré una despedida silenciosa. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces significa saber cuándo alejarse. La Clara May que salió de esa casa ese lunes por la mañana era una mujer completamente nueva. Una mujer que había aprendido que la dignidad no es negociable, que el respeto se enseña con el ejemplo y que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo cuando tomas la decisión correcta. Mientras el camión de mudanza se alejaba rumbo a Dakar, hacia mi nueva vida en el Legacy at Peachtree, me senté en el asiento del pasajero, sonriendo hacia el futuro. Por primera vez en 67 años, no sabía exactamente qué me esperaba. Y esa incertidumbre se sentía como la libertad más hermosa del mundo. Mi primera semana en el Legacy at Peachtree pasó como un hermoso sueño del que no quería despertar. Cada mañana me despertaba en mi nuevo y acogedor apartamento. Preparaba mi café en la pequeña cocina que era completamente mía y salía al balcón a mirar los jardines donde ya había identificado a mis nuevos vecinos. Estaba la señora Mercedes, de 72 años, quien había sido maestra de primaria por 40 años. La señora Delanor, de 69, que había trabajado en una oficina gubernamental y tenía historias fascinantes de su juventud. Y el señor Alexander, de 75, un viudo como yo, que había sido carpintero y ahora hacía pequeños muebles para regalarlos a sus nuevos amigos. Era extraño sentirme parte de un grupo donde se me valoraba por quién era, no por lo que podía hacer por los demás. En las comidas comunitarias, mis nuevos amigos me preguntaban sobre mi vida, mis opiniones, mis planes. Nadie me veía como la madre de alguien o la suegra incómoda. Era simplemente Clara May, una mujer con sus propias historias, sus propios sueños, su propia personalidad. El miércoles de mi primera semana participé en la clase de tejido dirigida por la señora Eleanor Rodríguez, una elegante mujer de 74 años que había sido costurera en su juventud. Mientras bordaba flores en una servilleta, me di cuenta de que no hacía algo puramente por placer desde hacía años, sin pensar en si a Hope le gustaría o si sería útil para la casa. ¿Sabes qué, Claire?, dijo la señora Rodríguez mientras revisaba mi trabajo. Tienes muy buena mano para esto. Deberías venir a todas las clases. Fue un cumplido simple, pero me tocó el corazón. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que recibí reconocimiento por algo que había hecho bien? En mi vida anterior, mis logros siempre se medían por cuánto ayudaban a Hope. Ahora, por primera vez, alguien valoraba mi trabajo por su propio mérito. El jueves fue mi primera clase de baile de salón. El señor Alexander Davis, un hombre muy distinguido de 76 años, que había sido profesor de educación física, dirigía las clases con una paciencia y alegría contagiosas. Al principio me dio vergüenza porque no había bailado en décadas, pero el señor Davis me tranquilizó. Aquí nadie juzga, Claire, me dijo con una amable sonrisa. Venimos a divertirnos y a recordar que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Durante esa clase bailé el cha-cha-cha, el vals y hasta un poco de salsa. Me reí más que en muchos años. Mis compañeros me aplaudían cuando lograba un paso difícil. Me ayudaban cuando me confundía y me hacían sentir parte de una familia real, una familia que me había elegido y que yo había elegido también. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento pero sin sentirme sola, mi teléfono sonó. Era Hope. Mamá, ¿dónde estás?, preguntó con la voz alterada. Fui a la casa y está completamente vacía. Los vecinos dijeron que te mudaste. ¿Qué está pasando?
Su voz tenía una mezcla de confusión y pánico que no había escuchado desde que era niña y se perdió en el mercado. Por un momento, mi instinto maternal quiso tranquilizarla de inmediato, explicarle todo, asegurarle que estaba bien. Pero la nueva Clara May, la que había surgido en estas últimas semanas, mantuvo la compostura. Estoy muy bien, cariño, respondí con una voz serena. Me mudé a un lugar más adecuado para mi edad. ¿Más adecuado? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque eran decisiones personales que no requerían tu aprobación. Dije con firmeza, pero sin agresión. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Hope no estaba acostumbrada a que tomara decisiones importantes sin consultarla, aun cuando ella llevaba años tomando las suyas sin consultarme. ¿Dónde estás viviendo ahora? En un lugar donde soy feliz, cariño. Eso es lo que importa. Mamá, me estás asustando. Esto no es normal en ti. ¿Estás enojada conmigo por algo? La pregunta me habría desarmado antes. Me habría apresurado a explicarle que no estaba enojada, que la amaba, que solo quería que fuéramos felices juntas. Pero ahora veía esa pregunta por lo que realmente era, un intento de volver a la dinámica antigua donde yo era responsable de manejar sus emociones. No estoy enojada, Hope. Estoy viviendo mi vida. ¿Qué significa eso? Significa que por fin entendí que tengo derecho a tomar mis propias decisiones, a tener mis propios planes, a ser feliz sin depender de la aprobación de los demás. Otro silencio. Pude imaginar a Hope tratando de procesar esta versión de su madre que no conocía. ¿Puedes decirme dónde estás? Devon y yo estamos preocupados, Devon y yo. Siempre era Devon y yo como si fueran una sola entidad tomando decisiones conjuntas sobre mi vida. Pero había algo en el tono de Hope que era distinto. Por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente preocupada por mí. No solo molesta porque no estaba disponible cuando me necesitaba. Estoy en el Legacy at Peachtree en Dakar, finalmente le dije. Es una comunidad residencial muy bonita para personas de mi edad. ¿Un hogar de retiro? La palabra me molestó, pero no me sorprendió. Para Hope, cualquier lugar donde vivieran personas mayores era automáticamente un hogar de retiro. No, cariño. Es un lugar donde vivo de manera independiente, pero con la compañía de personas que están en la misma etapa de la vida que yo. Tengo mi propio apartamento, mis propias actividades, mi propia vida social. ¿Vida social? Había sorpresa genuina en su voz, como si nunca hubiera considerado que yo pudiera tener una vida social independiente de ella. Sí, Hope. Tengo nuevos amigos, actividades que disfruto, planes que no incluyen esperar a que tú tengas tiempo para mí. Las palabras salieron más directas de lo que había planeado, pero no me arrepentí de decirlas. Era hora de que Hope entendiera las consecuencias de sus decisiones. Mamá, yo siempre hemos tenido tiempo para ti. ¿De verdad tuviste tiempo para incluirme en tu boda? El silencio que siguió fue largo y pesado. Era la primera vez que mencionaba directamente la exclusión de la boda, y ambas sabíamos que era el elefante en la habitación, presente en todas nuestras conversaciones posteriores. Mamá, ya te expliqué que todo pasó muy rápido, que fue algo muy simple, Hope. La interrumpí con una voz firme pero tranquila. No estoy interesada en escuchar más excusas. Lo que pasó, pasó. No busco disculpas ni explicaciones. Solo quiero que entiendas que las decisiones tienen consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? La consecuencia de que finalmente entendí que no soy una prioridad en tu vida y he decidido que tú tampoco serás una prioridad en la mía. Tampoco. Las palabras salieron con una claridad que me sorprendió. No había ira en mi voz, ni resentimiento, solo una honestidad tranquila que me hizo sentir más libre de lo que me había sentido en años. ¿Eso significa que ya no quieres ser mi madre? La pregunta dolió porque podía escuchar a la niña pequeña detrás de la mujer adulta, pero también me fortaleció porque me recordó que Hope sabía exactamente lo que había perdido. Siempre seré tu madre, bebé, pero ya no seré la madre que espera migajas de tu atención. Ya no seré la madre que acepta cualquier trato solo para estar presente en tu vida. Si quieres una relación conmigo, tendrá que ser una relación de respeto mutuo. ¿Y cómo sería eso? Era la primera vez que Hope preguntaba específicamente qué quería yo de nuestra relación, en lugar de asumir que yo me adaptaría a lo que ella ofreciera. No lo sé aún, respondí con honestidad. Pero sé que no puede ser como antes. Después de colgar esa noche,
Me senté en mi balcón mirando las luces de Dekar, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Había sido la conversación más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Por primera vez, había puesto límites claros con mi hija. Había expresado mis sentimientos sin intentar proteger los suyos. Había puesto mi dignidad por encima de mi deseo de mantener la paz. Los días siguientes pasaron sin noticias de Hope, y por primera vez su silencio no me causó ansiedad. Estaba demasiado ocupada descubriendo mi nueva vida como para preocuparme por interpretar su falta de comunicación. El viernes participé en la excursión semanal al centro de Atlanta, donde visitamos el Georgia State Capitol y comimos en un restaurante tradicional de soul food cerca del Centennial Olympic Park. El sábado fui a la clase de yoga por primera vez en mi vida y descubrí que mi cuerpo era más flexible de lo que imaginaba. El domingo, después de la misa en la capilla del Legacy at Peachtree, regresaba a mi apartamento cuando Patricia, la recepcionista, me detuvo. Señora Harrison, tiene visitantes, dijo con una sonrisa. Una pareja joven que dice ser familia. Mi corazón se aceleró un poco, pero no con la ansiedad de antes. Era más bien curiosidad por ver qué querían Hope y Devon. Los encontré en la sala de visitas, sentados juntos en uno de los sofás elegantes. Hope se veía nerviosa, casi frágil, muy diferente de la mujer segura y exitosa que había sido en nuestros últimos encuentros. Devon lucía incómodo, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Mamá, dijo Hope poniéndose de pie al verme. Gracias por recibirnos. Fue extraño que me agradeciera por recibirlos, como si por fin entendiera que ya no podía aparecerse en mi vida sin ser invitada. Tomen asiento, dije, ocupando la silla frente a ellos. ¿Cómo están? Estamos bien, respondió Hope, aunque su voz sugería lo contrario. Queríamos venir a ver dónde estás viviendo para asegurarnos de que estás cómoda. Miré la sala de visitas con sus muebles elegantes, sus plantas cuidadas, sus grandes ventanas llenas de luz natural. Luego los miré a ellos. Esta pareja joven que había venido a asegurarse de que yo estuviera cómoda, como si tuvieran algún derecho a aprobar mis decisiones de vida. Como pueden ver, estoy muy cómoda, dije con una sonrisa genuina. Este lugar es perfecto para mí. Sí, se ve muy bonito, admitió Devon, hablando por primera vez. Aunque debe ser caro. Ahí estaba. La verdadera preocupación, no mi felicidad ni mi comodidad, sino cuánto de su herencia estaba gastando. Por suerte puedo pagarlo sin problemas, respondí con calma. Resulta que trabajé y ahorré más de lo que ustedes sabían. Vi cómo Hope y Devon intercambiaron una mirada rápida. Era evidente que habían hablado de mi situación financiera antes de venir. Mamá, no queremos que te quedes sin dinero viviendo en un lugar así, dijo Hope con voz preocupada. ¿Por qué me quedaría sin dinero? Pregunté con sincera curiosidad. Bueno, siempre nos dijiste que tenías que cuidar cada dólar, que el dinero no rendía mucho. Era cierto. Durante años les había dicho eso. Pero lo que nunca expliqué fue que no rendía porque yo priorizaba sus necesidades sobre las mías, porque ahorraba para sus emergencias en lugar de gastarlo en mi propio bienestar. Es verdad que cuidaba cada dólar, admití, pero era porque estaba ahorrando para ustedes, para poder ayudarlos cuando lo necesitaran. Ahora que está claro que no necesitan mi ayuda, puedo usar mi dinero para mi propia felicidad. ¿Qué quieres decir con que no necesitamos tu ayuda? Preguntó Devon con tono tenso. Quiero decir que son adultos exitosos e independientes, capaces de tomar sus propias decisiones sin consultarme, incluso decisiones tan importantes como casarse. Si son lo suficientemente independientes para eso, entonces no necesitan que yo guarde mi dinero para sus emergencias. El silencio que siguió fue incómodo. Podía ver cómo procesaban la lógica de mis palabras, cómo comprendían que no podían tener ambas cosas: independencia total de mí cuando les convenía y acceso a mis recursos cuando lo necesitaban. Mamá, dijo Hope finalmente, con la voz más suave, ¿estás muy enojada conmigo? Era la pregunta de una niña, no de una adulta. Y por primera vez desde la boda, sentí un poco de compasión por ella, pero era un tipo de compasión distinto. No el ciego que me había llevado a justificar su comportamiento durante años. No estoy enojada, bebé, le dije con sinceridad. Estoy decepcionada. Estoy triste. Pero sobre todo, estoy en paz. ¿En paz? En paz por fin entendiendo quién soy más allá de ser tu madre. En paz por haber descubierto que puedo ser feliz
sin depender de tu aprobación o tu atención. Hope permaneció callada un momento y pude ver cómo se formaban lágrimas en sus ojos. ¿Eso significa que ya no me quieres? Era la pregunta que había estado esperando, y tenía la respuesta lista. Te quiero más de lo que puedes imaginar, Hope, pero he aprendido que amar a alguien no significa permitir que te falte al respeto. He aprendido que el amor verdadero incluye límites, incluye dignidad, incluye respeto mutuo. ¿Y qué podemos hacer para arreglar esto? Preguntó Devon, hablando por primera vez como si realmente le importara las respuestas. Los miré a ambos. Esta pareja joven que había venido a arreglar la situación, probablemente pensando que con una visita y unas disculpas, todo volvería a la normalidad. No hay nada que arreglar, dije con calma. Yo no estoy rota, no estoy enferma, no estoy actuando por despecho. Simplemente estoy viviendo la vida que merezco vivir. Pero, ¿podemos seguir siendo familia? Preguntó Hope, con la voz temblorosa. Siempre seremos familia, le aseguré. Pero será un tipo de familia diferente. Una donde nos respetemos, donde nos incluyamos en las cosas importantes, donde nos tratemos como adultos iguales. ¿Y cómo sabremos qué esperas de nosotros? Preguntó Devon. Era una pregunta práctica y agradecí su honestidad. Hope sabe cómo tratarme con respeto. Respondí, mirándola directamente. Lo hizo durante muchos años cuando era más joven. Solo necesita recordar cómo hacerlo. Hope asintió lentamente, como si por fin entendiera que no había un arreglo rápido, que tendría que hacer un trabajo real para reconstruir nuestra relación. ¿Podemos llamarte a veces? Preguntó con voz pequeña. Claro, dije, pero no estaré disponible cada vez que llamen. Ahora tengo mi propia vida, mis actividades, mis compromisos. Fue extraño decir esas palabras. Durante 67 años nunca había tenido compromisos que no pudiera cancelar por Hope. Ahora tenía clases de tejido, excursiones, cenas con amigas, una vida social importante para mí. Cuando se fueron esa tarde, después de promesas vagas de mantener mejor comunicación y de hacer las cosas distinto, me quedé sentada un rato más en la sala de visitas, procesando lo que había pasado. No hubo reconciliación dramática, ni lágrimas de arrepentimiento, ni promesas de cambios inmediatos. Pero hubo algo más valioso: reconocimiento. Por primera vez, Hope reconoció que me había tratado mal, que había tomado decisiones que me hirieron y que tendría que hacer un esfuerzo real si quería una relación conmigo. Esa noche, durante la cena comunitaria en el comedor del Legacy at Peachtree, mis nuevas amigas me preguntaron por mis visitantes. ¿Todo bien con la familia? Preguntó la señora Mercedes con sincera preocupación. Todo está exactamente como debe estar, respondí con una sonrisa. Por primera vez en años, todo está exactamente como debe estar. Y era cierto. No sabía si Hope y yo volveríamos a tener una relación cercana alguna vez. No sabía si ella cambiaría de verdad o si simplemente aprendería a manejarme mejor. Pero sabía que yo había cambiado para siempre y que, sin importar lo que pasara con nuestra relación, yo estaría bien. La Claire que había esperado durante años que su hija la incluyera en su vida había muerto para siempre. En su lugar, había nacido una mujer que conocía su valor, que tenía sus propios sueños, que era capaz de ser feliz con o sin la aprobación de los demás. Y esa transformación, por dolorosa que hubiera sido, valía más que cualquier reconciliación que exigiera que volviera a ser la mujer pequeña y sumisa que había sido antes. Por primera vez en mi vida, era libre. Y esa libertad se sentía como el regalo más hermoso que me había dado a mí misma. Hoy, 6 meses después, me despierto cada mañana en mi pequeño pero acogedor apartamento. Miro por la ventana y veo un mundo diferente. No es un mundo sin dolor, pero es un mundo en el que yo elijo quién forma parte de mi historia. Cuido mis plantas en el patio. Leo los libros que siempre quise leer. Frecuento la nueva capilla donde nadie me conoce como la madre de Hope. Soy simplemente Clara May Harrison, una mujer de 67 años que está aprendiendo a vivir para sí misma después de décadas de vivir exclusivamente para los demás. A veces recibo llamadas de números desconocidos que sé que son Hope, intentando contactarme desde los teléfonos de otras personas. Escucho su voz en el buzón de mensajes, siempre llorando, siempre pidiendo perdón, siempre prometiendo que cambiará.
pero algunas exclusiones causan un dolor demasiado profundo para ser sanado solo con palabras. Algunos rechazos son demasiado definitivos para ser perdonados con simple remordimiento. Hope tuvo la oportunidad de incluirme en el momento más importante de su vida y eligió dejarme fuera. Ahora yo elijo dejarla fuera de mi nueva vida. Durante estos meses he aprendido que la soledad que tanto temía no existe cuando vives en paz contigo misma. Mis días están llenos de actividades que nutren mi alma. Clases de tejido con la señora Rodríguez, bailes de los jueves con el señor Davis, excursiones de fin de semana donde descubro partes de Georgia y del sur que nunca había visitado. En las cenas comunitarias, mis amigos me escuchan con atención. Cuando cuento historias de mi juventud, cuando comparto recetas que aprendí de mi madre, cuando doy mi opinión sobre las telenovelas que vemos juntas por las tardes. Ayer, en la tienda de comestibles, una señora me reconoció y me dijo que Hope estaba ofreciendo una recompensa para cualquiera que supiera dónde me encontraba. Sonreí educadamente y respondí que a veces las personas se encuentran cuando están listas para encontrarse. No siento rabia, no siento venganza, no siento odio. Solo siento la paz de alguien que tomó la decisión correcta en el momento correcto. Hope aprendió de la forma más dolorosa posible que las madres también tienen sentimientos, que el amor tiene límites y que algunas puertas, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse. La semana pasada recibí una carta muy formal entregada por un abogado. Era de Hope, escrita a máquina, sin lágrimas que mancharan la tinta, sin temblor de emoción en la caligrafía. En esa carta mi hija explicó, con una frialdad que me sorprendió, sus razones para excluirme de la boda. Dijo que había sido una decisión práctica, que los Hayes habían insistido en una ceremonia pequeña, que no habían querido herir mis sentimientos, pero tampoco habían querido crear conflictos con sus nuevos suegros. Leí esa carta 3 veces antes de comprender por completo lo que estaba leyendo. Hope había reducido el momento más doloroso de mi vida a una decisión práctica. Había convertido mi exclusión en un asunto de diplomacia familiar. No había reconocimiento del daño que me había causado. No había comprensión del sacrificio que había sido para mí criarla sola. No había gratitud por los años de amor incondicional que le había dado. Esa carta confirmó algo que ya sabía en mi corazón. La Hope que yo había criado, la niña que me prometió que siempre sería la persona más importante en su vida, había desaparecido para siempre. En su lugar estaba una mujer que veía nuestra relación como una obligación social, que podía gestionarse con eficiencia, no como un lazo sagrado que merecía cuidado y respeto. Guardé la carta en una caja de madera junto con algunas fotografías antiguas, que habían resistido el paso del tiempo. No por rencor, sino porque algunas palabras solo necesitan ser leídas, no respondidas. El amor de una madre no termina, solo cambia de forma. Mi amor por Hope se transformó en algo diferente. Respeto por mi propia dignidad, cuidado por mi propia felicidad, protección por mi propia paz. Esta mañana, mientras riego las plantas de mi patio y miro el amanecer sobre Decatur, pienso en todas las mujeres que, como yo, han pasado su vida esperando ser valoradas por otros. Pienso en las madres que sacrifican sus sueños por hijos que luego las ven como cargas incómodas. Pienso en las abuelas que cuidan nietos para hijos que después les dicen que se entrometen demasiado. Pienso en todas nosotras, que aprendimos que nuestro valor dependía de cuánto podíamos dar a los demás, nunca de cuánto merecíamos recibir. A todas esas mujeres les diría lo que ahora sé. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para decidir que mereces respeto, que mereces consideración, que mereces ser tratada como la persona valiosa que siempre has sido. La libertad que siento ahora no nació de castigar a Hope, sino de liberarme a mí misma. No nació de la venganza, sino del respeto propio. No nació del odio, sino del amor propio que había estado dormido durante demasiados años. Anoche, después de la cena comunitaria, la señora Mercedes me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber tomado esta decisión. ¿No extrañas a tu hija?, preguntó con la bondad de alguien verdaderamente preocupado por mi bienestar. Extraño a la hija que pensé que tenía, respondí con honestidad. Pero no extraño la relación que realmente teníamos, porque esa relación me estaba matando lentamente. Es la verdad más pura que he dicho en mi vida. Durante años viví una fantasía en la que creía que Hope me amaba, de la misma manera en que yo la amaba a ella. La realidad es que, para Hope, yo era una conveniencia cuando me necesitaba y una molestia cuando no.
Aceptar esa realidad fue doloroso, pero también liberador. Hoy escribo estas palabras desde mi patio, con el sonido de la fuente del jardín comunitario de fondo, con el aroma de la bugambilla que planté la semana pasada, con la certeza de que elegí el camino correcto. No sé qué traerá el futuro, pero sé que será un futuro donde mi felicidad no dependerá de las decisiones de otros. A veces, el mayor reconocimiento es el silencio que una elige mantener. Y en ese silencio, Clara May Harrison finalmente encontró su voz, su fuerza y su paz. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En pantalla puedes ver dos nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.